Buenas tardes, profesora y compañeros presentes. Mi nombre es Joaquín Rojas y hoy les presentaré el caso número 3.1 que corresponde a Luis. Luis es un lactante de 1 mes y medio de vida que fue diagnosticado con hiperplasia suprarrenal congénita con pérdida salina, además de genitales externos masculinos y estadio 5 de Prader. Se le pidieron en el servicio de pediatría antecedentes personales, donde se incluyó que nació por parto normal, una edad gestacional de 40 semanas, un peso de 3,1 kilos e ictericia neonatal que no precisó radioterapia, además de pruebas de hipotiroidismo y fenilcetonuria, o sea, pruebas metabólicas normales. Su genital externo masculino denotaron criptorquidia bilateral. Luego, a los 16 días de vida, presentó cuadros de vómito, deshidratación, pérdida de peso, hiponatremia e hipercalemia, que con el tratamiento para la deshidratación estos no se corrigieron. Así que se incluyó un tratamiento con glucocorticoides y mineralocorticoides que mejoró el cuadro clínico. Además, se incluyeron antecedentes familiares donde los padres de Luis son consanguíneos de tercer grado. La madre Cecilia tiene 39 años, con un GAP de 2,02, no presenta hirsutismo ni apetencia por la sal. Tuvo su menarquia a los 11 años con ciclos menstruales normales. En cuanto a su padre, Oscar, tiene 40 años de edad, no presenta apetencia por la sal ni hipertricosis. Su hermano mayor, que tiene 8 años, no tiene ningún antecedente de importancia. El abuelo paterno presentaba una talla baja, hipertricosis y apetencia por la sal, y una tía por parte de la madre presentaba un hirsutismo leve, apetencia por la sal y también tuvo problemas de infertilidad. Al examen físico actual se observa que Luis pesa 3,8 kilos, una talla de 52,5 centímetros, un perímetro cefálico de 38,5 centímetros, tuvo ausencia de hiperpigmentación, genitales externos masculinos, un pene de 3 centímetros de longitud, un meato uretral normal, no se palparon gónadas y no existe puarquia. A los exámenes realizados en su hospital de orígenes se presentó una CTH demasiado elevada, un cortisol levemente disminuido, una 17-hidroxiprogesterona muy elevada también y SDHA disminuida. En la ecografía abdominal se observó glándulas suprarrenales normales y una imagen sugestiva de útero. En la cistografía hubo una uretra y trayecto peneano masculino y en resonancia magnética abdominal se presenció una vagina con contenido hemático e imagen sugestiva de útero. En exploraciones complementarias se observó un cariotipo 46XX, una genética molecular del gen CRY negativo, testosterona elevada, una 17-hidroxiprogesterona aún elevada, ACTH también elevada, cortisol basal normal y una cistografía donde se observó una uretra de características masculinas. No se produce relleno de otras estructuras. Una laparoscopía exploradora donde se visualizaron ovarios, trompas, útero y cúpula vaginal normales. Citoscopía exploradora, se observó que no existe una abertura vaginal en uretra. Y en cuanto al estudio de genética molecular del déficit de 21-hidroxilasa, el paciente se encontró con dos mutaciones, en el exón 6 y en el A318X. La madre igual con dos mutaciones, en valina 281 y A318X, y el padre se encontró solo una mutación en el exón 6. Y con todos estos antecedentes, se le diagnosticó hiperplasia suprarrenal congénita por déficit de 21-hidroxilasa, con estadio 5 Prader y genitales internos femeninos normales. Se decide conjuntamente con el servicio de cirugía y los padres del paciente la corrección de los genitales externos en sentido femenino. Hablando de la fisiología normal, las glándulas suprarrenales son órganos pares que se encuentran sobre los bordes superiores de los riñones y cada suprarrenal consta de una corteza externa y una médula interna que funcionan como glándulas separadas. Como una consecuencia de su derivación embrionaria, la médula suprarrenal secreta hormonas catecolamina, principalmente adrenalina y en menor cantidad noradrenalina, directamente hacia la sangre en respuesta a alguna estimulación por axones preganglionares. La corteza suprarrenal no recibe inervación neural, por lo que de esta manera debe estimularse a través de hormonas, como lo es la ACTH que es secretada por la hipófisis. Y esta corteza además cuenta de tres zonas, una glomerulosa externa, fasciculada media y reticular interna.
La corteza suprarrenal secreta hormonas esteroides llamadas corticosteroides o corticoides, y hay tres categorías funcionales de corticosteroides: las mineralocorticoides, glucocorticoides y andrógenos suprarrenales. Los primeros se encargan de regular el equilibrio sodio-potasio, el segundo de regular el metabolismo de la glucosa y el tercero complementa las hormonas esteroides sexuales secretadas por las gónadas. Y estas tres categorías derivan del mismo precursor, que es el colesterol. Hablando un poco más específicamente, la aldosterona es el mineralocorticoide más potente y se produce en la zona glomerulosa, que estimula al riñón para que retenga sodio y agua, mientras que excreta potasio por la orina. Estas acciones ayudan a incrementar el volumen sanguíneo y la presión arterial y a regular el equilibrio de electrolitos en la sangre. En cuanto a los glucocorticoides, el que predomina es el cortisol, que se secreta en la zona fasciculada y a veces en la reticular. El cortisol y otros glucocorticoides tienen diversas funciones en el metabolismo, como la estimulación de la degradación de proteínas, estimulación de gluconeogénesis, produciendo glucosa a partir de aminoácidos y otras moléculas orgánicas. También inhibe la utilización de la glucosa, que también ayuda a aumentar la concentración de glucosa en la sangre, y estimula la lipólisis, que es la desintegración de la grasa y la liberación consiguiente de ácido graso libre hacia la sangre. En la membrana mitocondrial interna se escinde la cadena lateral de colesterol para producir pregnenolona. Esta reacción es catalizada por la enzima divisora de la cadena lateral del colesterol, que es la colesterol desmolasa, que se encuentra en el gen CYP11A1, y esta es una enzima del citocromo P450. Posteriormente, gracias a una seguidilla de reacciones y actividades enzimáticas codificadas por los genes CYP17, obtendremos 17 hidroxipregnenolona o hidroxiprogesterona, dependiendo de la vía que tome, y culminando en DHA o en androstenediona, que es un intermediario de los andrógenos. Por otro lado, el gen CYP21, que es el que codifica la 21-hidroxilasa, dará lugar a la deoxicorticosterona y a la 11-deoxicortisol, dando así lugar a la aldosterona y el cortisol respectivamente. Recordando un poco este eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal, bien sabemos que cuando hay una alteración de la homeostasis por algún estrés inespecífico, el cuerpo es capaz de detectarla e iniciar los procesos biológicos necesarios para restablecerla. En este caso, la liberación final del cortisol es parte de una cadena de sucesos que obedecen a este eje. El director de este eje es el hipotálamo, donde en condiciones normales neuronas de la porción parvocelular de los núcleos paraventriculares del hipotálamo van a producir CRH, que actúa sobre los corticotropos de la hipófisis anterior, induciendo la liberación de la ACTH. Y esta viajará a través del sistema vascular hasta llegar a la glándula suprarrenal, donde su corteza será capaz de liberar los glucocorticoides, mineralocorticoides y andrógenos suprarrenales. Y el cortisol será el que ejercerá el feedback negativo sobre el hipotálamo y la hipófisis, inhibiendo así la síntesis de CRH y ACTH respectivamente. En cuanto a la fisiopatología, la hiperplasia suprarrenal congénita es una enfermedad hereditaria autosómica recesiva que implica un fallo en la esteroidogénesis suprarrenal. Se debe hasta en el 90-95% de los casos de hiperplasias, se debe a la deficiencia de 21-hidroxilasa, que va a ser en lo que nos centraremos. El déficit de esta 21-hidroxilasa da lugar a una disminución de la síntesis de las hormonas situadas por debajo del bloqueo, que está representada por estos puntos rojos. Todo lo que esté debajo de estos puntos se va a ver afectado, va a estar disminuido, que vendrían siendo los glucocorticoides y los mineralocorticoides. Un aumento de los productos previos a dicho bloqueo también ocurrirá, que en este caso sería la 17-hidroxiprogesterona, y un aumento en la síntesis de la vía metabólica que no va a ser afectada, que va a ser en este caso la vía de los andrógenos. Este déficit de cortisol va a producir un aumento de la ACTH que va a intentar compensar su falta, y con ello va a haber una hiperplasia de la glándula.
Recordar que la 21-hidroxilasa suprarrenal es catabolizada por el citocromo P450C21 y esta enzima es la que convierte la progesterona en desoxicorticosterona y también convierte la 17-hidroxiprogesterona en 11-desoxicortisol, los cuales van a culminar en la aldosterona y en el cortisol respectivamente. Bueno, aquí vemos una especie de resumen de lo dicho y que indica que la severidad del compromiso de la función de este citocromo P450C21 que mencioné es la que determina la clínica, que se manifiesta en grados variables de déficit de cortisol y aldosterona. Como vemos, si hay una déficit de cortisol, la va a afectar a la hipófisis y se va a liberar más ACTH, lo que va a aumentar la 17-hidroxiprogesterona y se va a ver disminuido por este bloqueo que se mencionó, se va a ver disminuido los mineralocorticoides, que puede culminar en una pérdida salina. Y al haber un aumento en los andrógenos, puede conllevar a una virilización. Existen tres formas clínicas de presentación de la hiperplasia, donde tenemos la forma clásica con pérdida salina, que es la forma más grave de la enfermedad. El 75% de los casos de la forma clásica puede presentar pérdida salina, como consecuencia de la deficiencia en la síntesis de los mineralocorticoides. Clínicamente se caracteriza por un cuadro clínico iniciado en los primeros días o semanas de vida y es progresivo, con anorexia, ausencia de ganancia ponderal, astenia, poliuria y vómitos. Puede evolucionar en poco tiempo en cuadros severos de deshidratación hipotónica y shock hipovolémico de consecuencias letales. El exceso de secreción suprarrenal de andrógenos no afecta a la diferenciación de los genitales externos en el varón, pero el hiperandrogenismo en las niñas sí puede producir una virilización de los genitales externos que lleva a la aparición de genitales ambiguos. Y por otro lado tenemos la forma clásica sin pérdida salina o virilizante simple, que esta forma clínica se presenta en el 25% de los casos de la forma clásica y se caracteriza por un déficit en la síntesis de cortisol y un exceso en la producción de andrógenos, que desde la época fetal. A diferencia de la forma con pérdida salina, la síntesis de aldosterona no está tan gravemente alterada, por lo que se mantiene la homeostasis de sodio. En algunos casos los niveles de renina pueden estar elevados debido a una depleción crónica de sodio. La diferencia entre esta forma clínica y la forma con pérdida salina no es nítida y existen distintos grados intermedios. Estos pacientes presentan una virilización de grado variable. En las niñas son identificadas precozmente por la virilización de sus genitales. En la etapa postnatal sigue continuando la virilización. Y los signos más clásicos del hiperandrogenismo en este caso es la pubarquia, axilarquia, aumento de olor corporal y acné severo, entre otros signos. Y la tercera vía es la forma no clásica, parcial o tardía, que es una deficiencia enzimática parcial que con actividad de 21-hidroxilasa suficiente para la síntesis de mineralocorticoides y cortisol. Y también claramente acompañado de la hiperproducción de andrógenos. Clínicamente se manifiesta por un cuadro de hiperandrogenismo que puede hacerse evidente durante la infancia o edades peri o postpuberales, incluso la etapa adulta. Generalmente los síntomas que lo acompañan es el acné, la oligomenorrea, alopecia de distribución masculina, obesidad, intolerancia a los carbohidratos o hiperinsulinismo. Y no existe un síndrome de pérdida salina ni virilización prenatal. Y todos estos síntomas son poco marcados y coinciden con la adrenarquia. En cuanto al diagnóstico de la hiperplasia por 21-hidroxilasa, se sospecha en los siguientes casos, como lo pueden ser cualquier niño o niña con clínica de pérdida salina en las primeras semanas de vida, en niñas virilizadas al nacimiento o inicio de virilización en la etapa postnatal, pubertad precoz o adrenarquia, o en niños con inicio de virilización en la infancia. El diagnóstico del déficit de la 21-hidroxilasa es el primero que se plantea ante un recién nacido con genitales ambiguos. Pero sin embargo, un varón con hiperplasia suprarrenal en los primeros días de vida es indistinguible de un niño sano. Recalcar que esta crisis de pérdida salina aparece a partir del 5º al 10º día.
En el periodo neonatal se consideran valores normales de 17-hidroxiprogesterona menores a 35 nanogramos por ml en suero, recordando un poco al paciente que tenía sobre los 300 nanogramos. También se puede recurrir al diagnóstico genético molecular, que recordando que esta es una enfermedad de carácter hereditario autosómico recesivo por el déficit de la 21-hidroxilasa, que es causado por mutaciones, sobre todo presente en el gen CIP21A2. Este gen se localiza en el complejo mayor de histocompatibilidad HLA en el brazo corto del cromosoma 6. La base molecular de la 21-hidroxilasa reside fundamentalmente en un grupo de mutaciones recurrentes que se conoce el efecto funcional y repercusión clínica. Su caracterización puede apoyarse en un cribado básico de un grupo de mutaciones puntuales frecuentes que tiene que ser completado no solo por la secuenciación completa de los alelos que no se caracterizan, sino también por el análisis de lesiones, conversiones y hasta duplicaciones del gen para una caracterización adecuada de los alelos deficientes. Como podemos ver en la tabla, la cantidad de mutaciones que puede poseer este gen ante esta hiperplasia. Recordando también al paciente que presentaba una mutación en el axón 6, por lo que su hiperplasia sería de pérdida salina, lo que también se mencionó anteriormente, y su forma clásica correspondería a esta y sin actividad enzimática de la 21-hidroxilasa. También hay otros exámenes complementarios como de ACTH y electrolitos, pero como son más complementarios no son tan recurrentes. Finalizando con el tratamiento de esta entidad dependerá del grado de afectación enzimática y de las manifestaciones clínicas que tenga la enfermedad. El objetivo terapéutico es reemplazar la secreción fisiológica de los glucocorticoides, siempre individualizando las dosis por cada paciente y de los mineralocorticoides. Y todo esto para poder evitar la pérdida salina. También se recomienda la corrección quirúrgica de los genitales externos de las niñas afectadas y controlar los signos de hiperandrogenismo y mejorar las consecuencias de esta enfermedad que se pueda generar en la vida adulta. Los pacientes con formas graves de 21-hidroxilasa no pueden producir suficiente cortisol en respuesta a alguna situación de estrés, por lo que deberemos aumentar la dosis de glucocorticoides entre 2 y 10 veces la dosis de mantenimiento en función del grado del estrés. Y de no hacerlo, se puede desencadenar una crisis de insuficiencia suprarrenal. El mencionar también que el tema quirúrgico debe hacerse precozmente y en un único tiempo antes de los 12 y 15 meses de edad, para que la niña pueda establecer un esquema corporal adecuado. Y les dejo mi bibliografía y muchas gracias por su atención.